Lecciones sobre el sábado. Este trimestre hemos sido grandemente bendecidos porque hemos estudiado las grandes lecciones que nos ha dejado el día sábado, desde el principio de la creación hasta nuestros días. Hemos llegado a nuestra quinta semana de estudio, Descansar en la salvación. Ese es el título de esta semana y trae algunas enseñanzas muy interesantes para nosotros que podremos llevar a nuestra vida práctica. El anhelo más grande que nosotros podemos tener mientras estamos en peligro es encontrar la salvación, estar a salvo. Quédate con nosotros hasta el final y descubre unas grandes lecciones para tu vida. Una vez más, bienvenido a este repaso de lección joven. Estoy muy contento de que estés conmigo en este momento escuchando este repaso muy interesante de esta semana. Estuvimos estudiando la lección número 5 y ha sido una lección de gran bendición. Así que no dudes en compartir este video. Compártelo a tus amigos, compártelo a aquellas personas que le puede servir para poder crecer en su aspecto espiritual y en mucho conocimiento. Vamos a tener una corta oración antes de iniciar con nuestro repaso especial. Amado Dios, estamos felices, Señor, porque nos has dado una semana grandiosa, una semana maravillosa, y sin duda alguna, tu mano siempre ha estado de nuestro lado. Vamos a hablar de ti, vamos a repasar esta lección que estuvo tan especial. Permite que las enseñanzas las podamos llevar a nuestra vida práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les estaba diciendo que ya llegamos a nuestra quinta semana de estudio de este trimestre. Y ha estado fenomenal. Muy buenísimo el contenido de este folleto, de esta lección. Descansar en la salvación. Ese fue el título de nuestra lección durante esta semana y es algo llamativo ver cómo el descanso se relaciona con la salvación. Podemos encontrar en la pequeña introducción de nuestro tema cómo un título de El sol brillante nos llevaba a nosotros a un contexto de imaginación, a un contexto del pensamiento, de acuerdo a lo que nosotros podemos desarrollar en nuestras mentes. Y encontramos 3 puntos claves importantes acerca de la salvación, 3 puntos que me llamaron bastante la atención y en los que encontré algunas claves muy llamativas para nuestra vida. Del primero que vamos a hablar es acerca de la justificación. ¿Cómo es posible que la justificación tenga una muy buena relación con lo que se llama el arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras culpas? ¿Y cómo es que esto, al llegar sinceramente de nuestro corazón a Dios, Dios simplemente lo perdona y lo olvida? La justificación hace parte de esto y se convierte en una relación muy importante. Así que este es uno de los primeros puntos, la justificación y la relación que hay entre el arrepentimiento de mis pecados, de mis errores, y el colocarlos en las manos de Dios, y Dios los toma para olvidarlos, para perdonarlos y enviarlos al fondo del mar. Primer punto, la justificación. Vamos con el punto número 2, la santificación. Y este es un punto bien importante porque es un proceso que se vive día a día. La santificación es cuando el poder de la sangre derramada por Jesús en la cruz viene hacia mí, cae sobre mí y me ayuda a estar más limpio y a estar perfecto ante Dios. Pero es un proceso que nosotros debemos aprender a llevar y a familiarizar día a día en nuestra vida, porque no podemos santificarnos hoy
y volver a santificarnos dentro de 15, dentro de 20 días o un mes. Debe ser mañana mismo nuevamente y estar viviendo un proceso de santificación constante y diario. La sangre de Cristo está dispuesta para limpiar tus errores, mis errores y organizar todas nuestras fallas en un pequeño paquetico para que lleguen a Dios y Dios las tome y las envíe hasta el fondo del mar. Se olvide por completo de estos errores, de estas fallas, y nuestra vida pueda vivir un proceso de santificación espectacular. Ese era el segundo punto, la santificación. Pero vamos al tercero que también es muy llamativo, la glorificación. La glorificación ya nos muestra algo en dos contextos especiales. El primer contexto es la esencia que yo vivo al estar arrepentido, con mis pecados entregados a Cristo y con la santificación de Cristo en mi vida. Entonces eso me lleva a mí a la glorificación y eso me conduce a la mayor glorificación de todas, que es cuando venga Jesús por segunda vez. Prácticamente la glorificación nos lleva a nosotros a no recibir ninguna condenación en el tiempo del fin. Y aún en nuestro tiempo presente nos lleva a sentir la satisfacción de que en medio de esa glorificación yo siento una paz, una tranquilidad, una armonía en mi vida y me siento conectado con el Señor. Así que esto es algo realmente fabuloso, es algo realmente maravilloso que nosotros deberíamos experimentar día a día en nuestra vida. Así que este era el tercer punto, la glorificación. Así que estos tres puntos son muy claves para que nosotros podamos entender el tema de la salvación, justificación, santificación y la glorificación. Tres puntos claves, muy claves para que nosotros podamos entender lo que es la salvación y poderlo llevar a un contexto más amplio. Claro está que estos tres puntos es un resumen muy global de muchas cosas específicas que, bueno, se van desarrollando allí en el momento. Así que, bueno, seguimos avanzando con nuestro repaso. Teníamos un texto clave durante toda la semana que está ubicado en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12 al versículo 15. Volvimos nuevamente a retomar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pero esta vez volvimos a retomarlo para tocar otros enfoques, otros puntos que están allí en ese mandamiento. Nosotros sabemos que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que está escrita en la Biblia aún hasta nuestros días. Y que cuando nosotros la vemos, la contemplamos, no solamente podemos ir al punto del descanso del día sábado, sino también encontrar algunos detalles importantes como el que encontramos durante esta semana. Un recuerdo muy interesante que nos lleva a pensar en eso que nosotros debemos tener presente en nuestra vida, en nuestro corazón, en el momento de tener un descanso en la salvación. Vamos a interiorizar un poco acerca de esto que nos quiere enseñar el texto. Cuando Dios organizó la hermosa creación, trajo la luz al mundo, creó las plantas verdes, creó los animales, creó las grandes lumbreras, las estrellas, bueno, infinidad de cosas que surgieron de la maravillosa creación de Dios. Nosotros encontramos dos puntos importantes, la creación y la redención. Fueron dos cosas que se vivieron en el principio. Y en el principio, cuando nosotros vemos todo el desenlace de la historia, Dios se toma el tiempo de formar, de crear. Y de últimas, en su creación deja al ser humano. Deja al ser humano allí como la última creación, como el postrecito de la creación, la esencia diferente de la creación.
Y cuando Dios termina su creación y le presenta a Adán y a Eva el día séptimo, el día sábado, como un día de reposo, como un día de descanso, como un día apartado para encontrarse con Dios, para disfrutar, para recordar ese maravilloso amor de Dios a través de la creación, surge algo muy llamativo. Dios se toma el trabajo de crear todo y por último colocar al ser humano, al hombre. El hombre no tenía que orgullecerse de algo que hubiera hecho, o no tenía que pedirle o exigirle a Dios un merecido día de descanso, porque como decíamos la lección anterior, Adán y Eva fueron creados y luego de inmediato entraron a descansar. Se les asignaron algunas labores y ellos iban a empezar con algunos trabajos administrativos en aquel Edén. Pero ellos empiezan descansando en el día sábado, disfrutando con Jesús, disfrutando con el Padre. Y la lección nos traía algunos contextos interesantes para que nosotros podamos entender esto de la creación y la redención. Por ejemplo, nos hablaba de la esclavitud. Y cuando nos hablaba de la esclavitud, nos recordaba el tiempo del pueblo de Israel, cuando se hizo esclavo, se convirtió en esclavo en el país de Egipto. No podía existir liberación antes de ser esclavos. Eran esclavos, estaban en esclavitud y luego eran liberados o estaban iniciando la etapa de la liberación. Vivían una libertad. Entonces, primero debe existir la esclavitud para que exista la liberación. Primero deben existir los errores para yo poder pedir una disculpa y recibir perdón. Primero fue creado el día sábado y después fue santificado, fue apartado por Dios. Primero, Dios se tomó la tarea de crear todo y luego muestra su maravilloso amor dándole redención a Adán y Eva, luego de haberse equivocado y de haber fallado. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a mirar todo el desenlace de la historia, hay una forma en la que nosotros podemos ver que primero sucede una cosa para que se pueda desarrollar la otra. Y esta parte de la lección nos llevaba a eso mismo y nos llevaba sobre todo a enfocarnos en el día sábado. Primero fue el sábado y después fue santificado, fue apartado como un día santo. No primero fue apartado y santificado el día que se iba a crear. En el momento de la creación, en el momento de la tierra. Hablamos de este lugar en contexto. Porque en la tierra hasta ahora se estaban empezando a crear los días. Aquí en la tierra. La hueste celestial era otra cosa aparte. Y por eso aclaro ese punto, porque estamos hablando de que primero se crea el día sábado y después se santifica. Aquí en la tierra, en la nueva creación de Dios. Así que ese es un punto muy interesante. Cuando nosotros nos quiere llevar este punto de la lección de la creación a la redención, nos damos cuenta de una etapa de transición que se vive en ese momento. Primero se desarrolla una creación perfecta, terminada, culminada, y luego en la condición del error, de la falla de Adán y Eva, viene una redención. Y en esa redención se vuelven a encontrar con su Dios de amor, dándoles ese maravilloso apoyo, dándoles esa maravillosa oportunidad de una redención.
Pero inmediatamente salen ellos del Edén, ya empiezan a sufrir otro tipo de consecuencias. Pero no vamos a entrar en detalles porque eso viene un poco más adelante. Ahora vamos a interpretar una pequeña parte, la paradoja. Aquí entramos en un detalle que me pareció muy curioso y me pareció muy llamativo. Decía así el detalle de la lección. Sin el esfuerzo de nosotros, el sábado es santo. Mucha atención a esta frase. Sin el esfuerzo de nosotros, el sábado es santo, es santificado. Sin el esfuerzo de nosotros como seres humanos, el sábado es santo. El sábado es santo simplemente porque así lo declaró Dios. Ahí no hay nada que discutir. Vamos a tratar de interpretar un poquito esta frase que me llamó tanto la atención de la lección. O sea, ninguno de nosotros nos podemos convertir en unas herramientas para que el sábado sea santo. O sea, ningún esfuerzo que tú hagas o que yo hagas va a hacer que el día sábado sea un día santo o santificado. De ninguna manera. Porque el sábado es santo y fue santificado literalmente porque Dios así lo declaró. Porque Dios así lo quiso. Porque Dios así hizo su provisión en la creación. Entonces es interesante saber esto, es interesante tenerlo en cuenta y tenerlo claro sobre todo, porque muchos de nosotros a veces pensamos que el sábado es santo porque nosotros lo guardamos o lo queremos santificar, y es al contrario. El sábado santificado y santo nos hace santificarnos a nosotros un poco más ante Dios. Dios nunca forzará la salvación a nadie. Dios nunca te forzará a ti ni me forzará a mí a vivir la experiencia de la santificación. Nunca Él nos estará forzando, nos estará obligando a que nosotros debemos decidir por Él, ni tampoco que nosotros debemos hacer lo que Él quiere que hagamos. Él simplemente nos muestra las grandes ventajas y las grandes bendiciones que nosotros podemos lograr al estar cerca de Él y al estar viviendo una experiencia con Él. Así que esto apunta también al día sábado. Dios no te va a obligar a ti ni me va a obligar a mí a vivir una maravillosa experiencia el día sábado. Eres tú y soy yo quien decidimos si lo queremos hacer y lo queremos experimentar. Así que esto es muy importante también que nosotros lo tengamos muy presente en nuestros pensamientos. Cuando nosotros entramos a las relaciones bíblicas, nos damos cuenta que la Biblia está conectada en una serie de sucesos muy llamativos. Por ejemplo, el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6, nos muestra un punto que es muy relevante para nuestra vida. Y dice así esta cita bíblica: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Vea qué interesante, qué interesante. Cuando nosotros recibimos o cuando nosotros nos decidimos por el Señor, cuando nosotros queremos seguir a Jesús, lo hacemos realmente porque nace en lo profundo de nuestro ser, porque nos lleva a un deseo insaciable de buscarlo, porque nos lleva a esa importante decisión de sentir lo que trasciende Jesús. Y cuando eso lo vivimos, lo experimentamos, nace en nosotros la voluntad, el deseo naturalmente de querer vivirlo, sentirlo
y experimentarlo cada momento. Cuando nosotros encontramos esta lección, yo pensaba y decía, bueno, descansar en la salvación. Pues si ya estoy salvo, no necesito descanso. Pero mientras estudiaba la lección, repasaba algunos puntos, me daba cuenta de que realmente la salvación es un descanso. Cuando nosotros estamos en peligro, cuando nosotros estamos como en el último punto del desespero, del peligro, lo que más anhelamos es poder estar seguros, es ser salvos, es salvarnos. Y cuando nosotros lo logramos, cuando logramos salir de ese peligro y llegar a un lugar seguro, liberamos nuestro pensamiento, liberamos nuestra preocupación, nuestra angustia y empezamos a descansar. Y cuando nosotros entramos en ese contexto, el versículo dice que de la misma forma que nosotros decidimos por el Señor, por Jesucristo, de esa misma forma debemos nosotros andar en Él, conectarnos con Él, vivir cada día santificándonos y buscando la perfección. Escribamos, tomémonos la tareita de escribir una pequeña lista de los problemas, de las dificultades, de mis luchas. Hagamos una listica y empecemos a trabajar una a una de la mano del Señor, y Él nos va a llevar a vivir experiencias espectaculares. Es muy relevante que nosotros podamos iniciar eso hoy mismo, desde ya, porque lo necesitamos empezar a vivir en nuestra vida. Es una realidad que nosotros necesitamos experimentar. No se trata de obligar o de cumplir o de llenar el requisito. Esto se trata de experimentar algo desde adentro, con el amor que Jesús y Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en nuestra vida. Es algo profundo, es algo desde adentro que debe salir, que debe fluir y que naturalmente nos debe llevar a experimentar cosas inexplicables o cosas bastante maravillosas en nuestra vida. Así que es muy importante que nosotros podamos empezar a vivir este tipo de lecciones, de enseñanzas en nuestra vida. La lección nos invita a poder identificar el descanso pacífico, a poder encontrar la esencia en ese descanso pacífico, en ese descanso tranquilo, que es el descanso que nos da la salvación, nos da la seguridad de estar tranquilos. Cuando nosotros hablamos de un descanso pacífico, podemos pensar en ese descanso que nosotros deseamos y queremos sentir en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Y cuando logramos conectarnos con ese descanso en medio de la dificultad, de la angustia, del problema, de la mala situación, de la enfermedad, cuando logramos conectarnos con ese descanso, entonces estamos empezando a lograr una buena dependencia de Dios. Estamos logrando un acercamiento tan especial con Dios, que entramos en su descanso, y en ese descanso empezamos nosotros a descubrir lo maravilloso que es depender de Dios. El descanso pacífico nos lleva a contemplar lo maravilloso que es depender de lo que Dios quiere para nuestra vida, para tu vida y para mi vida. Una mente en reposo, en tranquilidad, logra conectarse con la paz, logra conectarse con la esencia misma de lo que es Dios. Y ahí es donde aparece el buen sentido de la lección de esta semana: descanso en la salvación. No podremos encontrar descanso en la salvación si no estamos en los brazos de Cristo,
si no estamos en la sagrada voluntad de Cristo. Y es por eso que es necesario que en esta lección nosotros nos hagamos partícipes de estas cosas que nosotros aprendemos. Implicarnos, debes implicarte, yo debo implicarme en lo que realmente Dios quiere para tu vida y para mi vida. Solamente somos de Dios y solamente tenemos una real conexión y deberíamos experimentar una real conexión con Dios. El amor es la base de toda la creación y el amor es la base de la redención. Todo esto solamente proviene del amor. Y el amor es Dios. De Dios solamente es que proviene el verdadero descanso en la salvación. Allí es donde nosotros realmente encontramos el descanso, la paz, la tranquilidad y la armonía que tanto necesitamos vivir en nuestra maravillosa vida. Y como siempre, la oportunidad de redención que Dios quiere que nosotros tengamos y vivamos allí presentes en nuestro día a día de nuestra vida. Así que es de vital importancia cada una de estas cosas que nosotros estamos mencionando. Estamos llegando al cierre de nuestro repaso de lección y estamos empezando a entrar en esa parte de reflexión, en donde necesitamos que tú inquieras, de que yo pueda reflexionar, pueda detenerme un momento. Inquiere, dice esta última parte de la lección, y es una parte en la que nosotros podemos llegar a pensar diferentes cosas, como por ejemplo, describe tu experiencia de la justificación que has vivido, describe tu experiencia de la santificación que estás viviendo día a día. No te dé miedo, no temas, escríbenos ahí en el chat si de pronto quieres compartirnos una idea de cómo estás viviendo tu proceso de santificación. ¿Cómo es que vives día a día una experiencia de la mano de Dios? ¿Y cómo estás logrando conectarte con Dios y lograr así una santificación en tu vida? Anímate, escríbenos allí en el chat tu opinión, tu comentario. Muy bien, viene una pregunta muy llamativa y muy intrigante. ¿Qué es lo que más falta en las experiencias de la gente hoy día para que vivan la justificación y la santificación? Vaya qué importante es esto. Muchas de las personas no viven un proceso de justificación o santificación, primero porque no saben, porque no conocen. Segundo, porque a muchos no les interesa. Tercero, porque algunos lo hacen a su manera. No quieren hacerlo como Dios lo ha propuesto y lo ha mostrado en su palabra, en la Biblia. Y así hay algunas otras tantas razones. Pero hay muchas respuestas allí. Coméntanos en el chat cuáles son tus opiniones. ¿Qué opinión tienes tú respecto a esta pregunta? Y vamos con la otra pregunta. ¿Cómo ayuda el sábado a depender de la gracia y a ver la necesidad de tomar una decisión? ¿Cómo ayuda el sábado? Decíamos hace un momento que cuando nuestra mente y nuestro corazón se conecta con la paz y la tranquilidad, se conecta con el descanso. Y el descanso maravilloso que debemos disfrutar es el del sábado, porque es un descanso especial. Es un descanso muy especial. Así que de esta forma nosotros empezamos a lograr algunos ítems importantes para que nosotros podamos tomar decisiones con cabeza fría, decisiones sabias, decisiones que no afecten negativamente el desarrollo y el proceso de nuestra vida. Y vamos con la última para empezar, para ya ir cerrando. ¿Cómo has relacionado el descanso del trabajo con la experiencia del descanso de la salvación? Ay, mis queridos amigos,
Cuando nosotros estamos trabajando, me pasa a mí, empieza a llegar el jueves, el viernes y como que ya, Señor, que llegue el sábado porque ya quiero olvidarme del trabajo, ya quiero desconectarme del trabajo. Cuando nosotros queremos un descanso de salvación es porque realmente queremos encontrarnos con Jesús, queremos encontrarnos con Dios, queremos experimentar algo realmente maravilloso en nuestra vida. Ya necesitamos hacerlo, ya necesitamos llevar nuestra vida a otro nivel espiritual. Y en ese otro nivel de espiritualidad nosotros vamos a querer subir otro nivel de espiritualidad, porque eso es lo que Dios desea para ti y para mí, que en esa experiencia podamos crecer y podamos llegar a vivir grandes, pero grandes maravillas en nuestra vida. Esa ha sido la lección de la semana número 5, descansar en la salvación. Nos invita muy claramente a que tú y yo necesitamos empezar un descanso sabio en la salvación. Debemos lanzarnos a los brazos de Cristo, debemos lanzarnos a los brazos de su tierno amor para empezar a vivir y experimentar un verdadero descanso. Vamos a terminar con una corta oración y quisiera que tú me acompañes desde allí en donde estás. Cierra tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Amado Dios, hemos entendido lo importante que es caer en tus brazos y descansar en la salvación. Danos tu bendición y permite que cada una de las familias que están viendo este video puedan sentir una experiencia contigo. Danos tu bendición cada momento, cada instante, y no permitas que nosotros nos separemos de ti por ningún momento. Bendícenos y guárdanos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La santificación del sábado. Semana número 6. Se viene un estudio fenomenal en esta semana que iniciamos. La santificación del sábado. ¿Cómo fue que el sábado terminó siendo santificado? ¿Y cómo es que realmente hoy en nuestros días aún sigue siendo un día santificado? No te la pierdas. Vamos a estudiarla durante toda esta semana. Y el próximo fin de semana vamos a repasar juntos cada una de las enseñanzas de esta lección. Y amigo, si no te has suscrito a este canal, hazlo. Suscríbete allí, toca la campanita y comparte con otros lo que nosotros estamos aprendiendo por medio de este canal de YouTube, Javi Hurtado. Dios te bendiga, que estés muy bien y éxitos en todos los planes de cada día.